Buenas tardes, profesor. Junto a mi compañero Cristian Morales, hoy le vamos a hablar acerca del paper A Half Century of Development de Richard N. Cooper, o en español, Medio siglo de desarrollo. El profesor Richard trabaja en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Nosotros vamos a hablar sobre cómo fue el desarrollo económico entre el año 1950 y el año 2000, desde la expectativa de los economistas de aquellos años. Vamos a considerar diferentes puntos, temáticas y miradas que afectaron las expectativas y los análisis de aquellos tiempos. El desarrollo económico se estableció como objetivo de las políticas económicas en las décadas de 1940. Diferentes economistas, como el famoso Adam Smith, se preocupó de esta temática. Muchos lucharon contra la industrialización, la cual para los contemporáneos era sinónimo de desarrollo. Este desarrollo se estableció como objetivo con el fin de mejorar el bienestar económico de las personas. Esto lo hicieron a través de la Carta de las Naciones Unidas, donde se pedía específicamente Economic and Social Progress and Development, es decir, progreso y desarrollo económico y social. Bueno, este término se comenzó a emplear como un objetivo de política económica a fines de 1940. Sin embargo, la concepción que se tenía de este objetivo estaba asociado netamente al crecimiento económico y que esto iba a permitir una mejor calidad de vida en las personas, con una reducción de la mortalidad, mejora en la nutrición, aumento de la longevidad, por mencionar algunos. Cabe destacar que el léxico acerca de cuentas nacionales no se encontraba en su infancia, durante 1920 y 1930, en donde a fines de 1940 los especialistas comenzaban a formular maneras de medir el desarrollo económico. Lewis, que fue un importante economista, ganador de un Nobel por su trabajo respecto al desarrollo económico, afirmaba lo siguiente: crecer un 0,5% más para un país no era tarea fácil. Se requería de gastos en educación, servicios públicos y otros cambios de las instituciones. Lo mismo para el crecimiento de la población. Aún así, reconocía que existían países que sí lo habían logrado, fue como Japón. Él creía que el requisito principal era duplicar la tasa de formación de capital junto con la producción de habilidades necesarias para hacerlo con éxito. Bueno, y ante lo que dijo mi compañero, tenemos tres proyecciones cuantitativas respecto al crecimiento futuro. Primeramente tenemos a Colin Clark, que fue un economista australiano, quien sobre la base del 1930 hizo proyecciones sobre la economía mundial hacia el año 1960. Este economista escribió 2 libros en plena Segunda Guerra Mundial, donde proyectaba el crecimiento de la población, la fuerza laboral, la productividad y la producción de alrededor de 35 países. Y en esto la base era Estados Unidos. Las proyecciones fueron medidas a través de unidades internacionales equivalentes a dólares estadounidenses de la época. Clark también fue el precursor del uso de la paridad de poder adquisitivo, donde estableció que esta iba a ser de un 3,3% por año o de 2,2% per cápita. Luego tenemos a la Comisión Paley, donde, bueno, esta nace debido a que el presidente Truman de Estados Unidos estableció una comisión encargada de políticas materiales, la cual tenía como misión examinar la demanda futura de recursos naturales de Estados Unidos y del mundo. Esta comisión proyectó un crecimiento anual de un 2,8%, disculpen, y un crecimiento de población de 1% entre el 1950 y el 1970. Bueno, estos indicadores fueron bajos para la realidad que se asumió, siendo un 3,6% el crecimiento y un 1,4% la población. En otras palabras, se subestimó la demanda de materiales en el mundo. Y por último, tenemos a Wojcinski y Wojcinski, disculpen, quienes en el año 1950 proyectaron hacia el año 2000. Ellos proyectaron que se iba a llegar a 3.250 millones, disculpen, en la población total y un uso de 6 billones en la energía primaria. Esto en toneladas métricas.
Bajo estas distintas situaciones que afrontaban los países, se llegó finalmente a la conclusión de que la relación del crecimiento del PIB global y la energía dependía de la etapa de desarrollo en la cual se encontraba cada país. Bueno, según las expectativas de Lewis, Clark y W, los aumentos de la población y producción per cápita resultaron ser mayores a lo que habían proyectado. La mortalidad infantil disminuyó, la longevidad aumentó, mejoró la nutrición y la alfabetización. Es decir, el crecimiento había sobrepasado las expectativas que habían realizado estos economistas. De esto se destacan tres características de la segunda mitad del siglo XX. Hubo un rápido crecimiento económico, aumentó la población de 2.500 millones en 1950 a 6.000 millones a finales del siglo. Y por último, la inflación extensiva con el deflactor del PIB de los Estados Unidos se acrecentó en un factor de 6 o 3,7% al año. Aunque sigue siendo una pregunta a qué nivel de la tasa de inflación contribuyó al crecimiento, el éxito no fue de manera uniforme ni tampoco perdurable con el tiempo ni entre países. Por lo tanto, si bien al inicio el desempeño superó con creces las expectativas iniciales, si se revisa la base sobre la experiencia y frente a los años 1950 y 1960, las últimas 3 décadas fueron decepcionantes. Bueno, sobre todo esto se vieron muy evidentes los problemas de medición que se estaban que utilizaron en realidad los economistas en aquellos tiempos. Se utilizaron tasas de crecimiento a largo plazo para mejorar el bienestar, las cuales no se consideran en su totalidad representativas, pero sí aproximadas. Primero tenemos a los ambientalistas, quienes consideraban que el PIB no es una medida asertiva para medir la producción bruta, ya que no resta ningún deterioro que pueda tener el medio ambiente, como evidenciadas hasta el día de hoy. En segundo lugar, tenemos la medición de producción, la cual no toma en cuenta los cambios en el poder adquisitivo real de cada país, es decir, que no considera los cambios en términos de intercambio. Y en tercer lugar, tenemos nuevamente al PIB, el cual se compone de diversos fluyen a ritmos diferentes. Bueno, un tema de interés para los economistas fue la posibilidad de llegar a una convergencia entre los países. Esto quiere decir que aquellas economías que estaban más atrasadas pudieran crecer rápidamente y estar al mismo nivel de aquellos países más desarrollados. Sin embargo, los estudios que se realizaron, convergencia condicional, que quiere decir que aquellas economías que lograron crecer rápidamente y poder acercarse a los países más desarrollados tenían que cumplir ciertas condiciones para poder realizar esto. Y además, se determinó que la convergencia no es estática, es decir, que los países siempre van a estar en crecimiento, estar avanzando, mientras que las economías que están más empobrecidas van a seguir quedando atrás para poder seguir progresando. Bueno, y como se ve aquí en la tabla, un ejemplo en donde las economías más ricas en el periodo de 1950 hasta el año 2000, como USA, Canadá y Australia, seguían creciendo, lo cual afirmaba que la convergencia no llegaba a un punto en donde quedara de forma estatal. La Unión Asiática, que era una de las más empobrecidas en este periodo, fue la que tuvo mayores tasas de crecimiento, la cual cumplía con el concepto de convergencia condicional. Bueno, uno de los objetivos también del crecimiento económico era reducir la pobreza, como así también crear nuevas oportunidades hacia las personas. Entre países, las comparaciones o definiciones en pobreza estaban llenas de dificultades conceptuales. El Banco Mundial, quienes en 1990, para los países en desarrollo, le hizo la sugerencia de que la pobreza debía definirse como ingresos inferiores a $1 diario por persona. Disculpando desde ya mi pronunciación, el economista Surjit Bala, si no me equivoco, que trabajaban a partir de la historia y se centraba mayormente en las personas que en los países. Este autor trabajó, bueno, en la tabla que estamos viendo ahora en pantalla, donde podemos ver que la pobreza se redujo sustancialmente durante el medio siglo, especialmente viendo que en 1900% y ya luego después de 1990 se bajó hasta alrededor del 20%. Bueno, otra de las cosas que se vio favorecida en realidad por el crecimiento económico fueron las entradas de capital. Dentro de las ventajas que tenían las entradas de capital era que se comprometía a las personas con la economía mundial y con ahorros en otras partes del mundo, ya que un país ya no podía depender solo de su ahorro interno. La ayuda exterior fue un vehículo visible para ayudar a los países en desarrollo y los países ricos durante las últimas décadas. Por tanto, igual cabe preguntarse
¿Qué podemos decir sobre el impacto de dicha asistencia en el crecimiento económico? En 1980 y 1990 su crecimiento fue mucho mayor. Un tema relevante fue que, como se mencionó al inicio, el concepto de desarrollo económico se asociaba con crecimiento económico, la cual era la que favorecía y propiciaba mejores condiciones de vida. Sin embargo, y a pesar de un componente necesario, no era suficiente. El desarrollo es el aumento de la capacidad de todos los seres humanos para lograr lo que más valoramos, por lo que el desarrollo involucra la capacidad que tienen los ciudadanos para poder expresarse. De esto se extrae la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de gobierno permite un mejor desarrollo? ¿Uno democrático o una autoridad? Una relación entre tipo de gobierno y desarrollo económico del país. Sin embargo, se concluyó que la democracia permite una pronta solución a problemas coyunturales, mientras que en una dictadura facilita la reforma económica y el posterior crecimiento económico de un país. Bueno, entonces, ¿qué se aprendió de toda esta época? Se puede decir de que se dieron cuenta que las condiciones propicias y perjudiciales para el crecimiento son diversas, como lo puede ser la geografía, las instituciones, el microcompromiso gubernamental, los impuestos elevados, la corrupción y la gestión macroeconómica, quienes se han presentado como explicaciones a las diferencias entre los países en el crecimiento económico. Por ejemplo, en condición geográfica, se habla de que desfavorece el caso cercano de Bolivia, para nosotros. Ellos no cuentan con litoral actualmente, pero en realidad esta excusa no es aceptada mundialmente debido a que existen países con buenos rendimientos y sin litorales. Por otro lado, la apertura está relacionada con la sabiduría, ya que es un compromiso serio en la economía mundial. Bueno, para concluir, podemos ver de que desde la perspectiva de los autores, al principio de esta presentación, desde esa perspectiva, el crecimiento económico que se vio puede decir de que superó las expectativas de ellos. A pesar de que fue un crecimiento maravilloso y espectacular, como lo podemos ver y como se ha visto reflejado durante la presentación, que quizás no fue tan maravilloso como, según las expectativas de ellos, se dio a conocer, debido a que finalmente durante las últimas 2 décadas, o sea, entre 1980 y el 2000, el desarrollo no fue tan alto como realmente se hubiese Y voy a esperado. agregar de que, a pesar de todo esto, queda mucho trabajo por hacer, puesto que siguen existiendo países y o sea, regiones del mundo en donde sigue existiendo la pobreza, pero sin embargo hay que anotar el éxito cuando lo ha habido. Y de esto poder ir aprendiendo para poder mejorar. Muchas gracias por su atención.